Renacimiento en la oscuridad capítulo 1. La caída del guerrero Issei Oudou, un joven que había superado desafíos inimaginables desde que se convirtió en un demonio, vivía en la Academia Kuo con sus amigos y camaradas. Desde que se unió a la familia Gremory, había enfrentado múltiples amenazas, salvado a sus seres queridos y ganado su lugar como uno de los guerreros más prometedores en el mundo sobrenatural. Sin embargo, una sombra se cernía sobre él. Sin que él lo supiera, una conspiración se gestaba entre aquellos a quienes más amaba. Se habían estado preparando en secreto para un futuro oscuro que temían, uno donde Issei, de alguna manera, se convertiría en una amenaza. Profecías y visiones habían insinuado que dentro de él yacía un poder oscuro, uno que podría destruir todo lo que conocía. Sin embargo, en lugar de confiar en él, decidieron actuar por miedo. Una noche, después de una misión particularmente peligrosa, Issei regresó a la mansión Gremory, buscando descanso y consuelo. Pero en lugar de ser recibido con abrazos y sonrisas, fue emboscado por aquellos en quienes más confiaba. Rías, Akeno, Kiba, y el resto del grupo lo enfrentaron, sus miradas llenas de una frialdad que Issei nunca había visto. Issei, comenzó Rías, con una voz cargada de dolor pero también de determinación, lo que estamos a punto de hacer es por el bien de todos. Hay un poder oscuro dentro de ti, algo que no podemos controlar. No podemos arriesgarnos a que te conviertas en lo que tememos. Antes de que Issei pudiera reaccionar, Kiba lo inmovilizó con su espada, mientras Akeno lo golpeaba con un poderoso hechizo que lo dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba encadenado en un calabozo oscuro y frío, lejos de la luz del día. Las cadenas que lo sujetaban no solo eran físicas, sino también mágicas, diseñadas para suprimir cualquier intento de liberarse. Capítulo 2. El tormento de la traición. Día tras día, Issei fue sometido a torturas inimaginables. Lo golpeaban, lo sometían a poderosos hechizos de dolor, y le lanzaban palabras de desprecio, como si fuera un monstruo que debía ser exterminado. Rías, la persona que amaba más que a nada en el mundo, lo visitaba regularmente, pero no para consolarlo, sino para asegurarse de que su contención estaba funcionando. Cada vez que ella lo miraba, Issei sentía que su corazón se rompía un poco más. Las lágrimas llenaban sus ojos, pero no por el dolor físico, sino por la traición. Los recuerdos de las risas compartidas, las batallas luchadas juntos, y los momentos de cercanía con ella se desvanecían en la oscuridad de su sufrimiento. «Rías, ¿por qué?», le preguntaba débilmente cada vez que ella lo visitaba. Pero Rías no respondía, simplemente miraba con ojos llenos de una mezcla de dolor y resolución. Sabía que estaban cometiendo una atrocidad, pero creía que no había otra opción. Mientras su cuerpo soportaba las torturas, algo comenzó a cambiar dentro de Issei. Una voz oscura, profunda, que resonaba con poder y furia, comenzó a susurrar en su mente. Ellos te han abandonado, Issei. Te han traicionado, como traicionaron a tantos antes que tú. Pero tú eres diferente. Dentro de ti hay un poder que puede hacerlos pagar, un poder que puede consumir el mundo si lo deseas. Al principio, Issei intentó resistir esa voz, aferrándose a la esperanza de que todo esto era un malentendido. Pero con cada día que pasaba, con cada nueva tortura, esa voz se hacía más fuerte. Y poco a poco, Issei comenzó a recordar fragmentos de una vida pasada, de un ser antiguo que una vez fue temido como el dragón negro del apocalipsis. Agnología. Capítulo 3. Despertar del dragón. Una noche, mientras yacía encadenado en la oscuridad, al borde de la muerte por el agotamiento y el dolor, Issei finalmente cedió a la voz. Sí, soy Agnología, murmuró para sí mismo, mientras las cadenas que lo retenían comenzaron a resonar con una energía oscura. Soy el dragón que destruyó reinos, que aniquiló dioses y demonios por igual. Y ahora, reclamaré lo que es mío. El poder de Agnología se desató dentro de Issei, rompiendo las cadenas mágicas que lo aprisionaban y sanando sus heridas en un instante. Se levantó de su celda, envuelto en una oscura aura que hacía temblar las paredes del calabozo. Sus ojos, una vez llenos de bondad y amor, ahora brillaban con un azul gélido, reflejo del inmenso poder que había despertado. Con un solo gesto, destruyó las barreras mágicas que lo mantenían cautivo y ascendió hacia la superficie. La mansión Gremory, que alguna vez fue su hogar, ahora era solo un recordatorio de su traición. Al salir de las sombras, se encontró cara a cara con aquellos que lo habían traicionado. Sus antiguos amigos y camaradas se reunieron, preparados para enfrentarlo, pero ahora no era el Issei que conocían. Issei, comenzó Rías, intentando una vez más razonar con él. Pero él la interrumpió con una voz que resonaba con poder y desdén. Ya no soy Issei Oudou. Soy Agnología, el dragón negro del apocalipsis.
Y ustedes, los que me traicionaron, pagarán por lo que han hecho. Capítulo 4. La venganza del dragón. La batalla que siguió fue una masacre. Issei, en su nueva forma de agnología, desató un poder que ninguno de sus antiguos amigos podría haber imaginado. Las técnicas que una vez dominaron juntos ahora eran inútiles contra él. Sus ataques eran imparables, y con cada golpe, destruía las defensas de sus enemigos. Akeno, Kiba, Shinobi y los demás intentaron todo lo que estaba a su alcance para detenerlo, pero el poder de agnología era demasiado. Uno a uno, cayeron, sus cuerpos marcados por la furia del dragón. Aunque Issei todavía conservaba una chispa de humanidad, no mostró piedad. La traición que había sufrido había destrozado su corazón, y solo la venganza podía llenarlo de nuevo. Finalmente, solo quedaron él y Rias, la persona que una vez amó más que a nadie. Ella se arrodilló ante él, sus ojos llenos de lágrimas, pero ya no había miedo en su mirada, solo tristeza y arrepentimiento. Issei, lo siento. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Nunca quise que esto sucediera, murmuró, sus palabras temblando con emoción. Issei la miró fijamente, la furia en sus ojos atenuándose ligeramente. ¿Lo correcto? Me traicionaste, me torturaste, todo porque tenías miedo de lo que podría ser. Pero ya no importa. Lo que soy ahora es gracias a ustedes. Rias cerró los ojos, aceptando su destino. Pero cuando Issei levantó la mano para dar el golpe final, algo dentro de él vaciló. A pesar de todo, una pequeña parte de él, la parte que alguna vez fue Issei Oudou, todavía la amaba. Y esa parte lo detuvo. Vete, dijo en voz baja, su mano temblando mientras reprimía su ira. Sal de mi vista y nunca vuelvas. Rias levantó la mirada, sorprendida, pero no discutió. Con un último vistazo de tristeza y arrepentimiento, desapareció en la oscuridad, dejando a Issei solo entre las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. Capítulo 5. La búsqueda del propósito. Issei, ahora conocido como agnología, vagó por un mundo que lo temía. En su viaje, visitó ruinas antiguas y ciudades olvidadas, buscando respuestas en las sombras del pasado. Quería entender por qué había renacido con este poder, por qué el destino le había otorgado el legado de un dragón tan temido. Pero, sobre todo, quería encontrar una razón para seguir adelante, un propósito que fuera más allá de la venganza que ya había consumado. Durante su búsqueda, comenzó a escuchar rumores sobre un lugar místico conocido como el Santuario del Dragón. Se decía que allí residían los espíritus de antiguos dragones, seres que, como él, habían caminado la tierra con un poder inmenso. Este santuario, oculto en las montañas más remotas, era un lugar de sabiduría, donde se creía que cualquier dragón que entrara podría descubrir la verdadera naturaleza de su existencia. Movido por la curiosidad y un deseo profundo de encontrar su lugar en el mundo, Issei decidió buscar este santuario. El viaje fue largo y lleno de peligros, pero los obstáculos que enfrentó fueron insignificantes comparados con las batallas internas que libraba en su corazón. Finalmente, después de semanas de viaje, Issei llegó a las montañas que albergaban el Santuario del Dragón. El lugar estaba envuelto en una neblina eterna, como si el tiempo mismo hubiera decidido olvidarlo. Al entrar, sintió una presencia abrumadora, como si los ojos de cientos de dragones lo observaran desde la oscuridad. Capítulo 6. El Consejo de los Dragones. Dentro del santuario, Issei fue recibido por una visión de antiguos dragones, seres majestuosos cuyos cuerpos parecían estar hechos de la esencia misma del universo. Estos dragones no eran entidades físicas, sino manifestaciones espirituales de los que una vez dominaron el mundo en eones pasados. Uno de los dragones, que se distinguía por su imponente figura y sus escamas que reflejaban la luz de todos los colores, se adelantó para hablarle. Agnología, dijo, su voz resonando como un trueno distante. Has regresado, aunque no como eras antes. Eres una reencarnación, un alma nueva que porta un legado antiguo. ¿Qué buscas en este santuario? Issei, sintiéndose pequeño ante estas poderosas entidades, no pudo evitar sentir una mezcla de temor y respeto. Busco respuestas, respondió. Quiero entender por qué llevo dentro de mí el poder de agnología. Quiero saber si mi destino es destruir el mundo, como él lo hizo, o si puedo encontrar un propósito que no sea la destrucción. El dragón espiritual lo observó en silencio, como si estuviera evaluando el peso de sus palabras. El poder que portas es inmenso, y la oscuridad de agnología es profunda. Pero también eres Issei Oudou, un ser humano que ha conocido el amor, la amistad, y la traición. Tu destino no está escrito en piedra. Tienes la capacidad de elegir tu propio camino. Otro dragón, más pequeño pero con un aura igualmente poderosa, se adelantó.
La destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda, joven Agnología. La pregunta que debes hacerte no es si puedes evitar la destrucción, sino qué harás con el poder que tienes. ¿Construirás un nuevo mundo, o lo destruirás? Issei meditó sobre las palabras de los dragones. A lo largo de su viaje, había sentido el peso de su poder y la tentación de usarlo para vengarse de todos aquellos que lo habían traicionado y temido. Pero también sabía que ese camino solo lo llevaría a la soledad y la desesperación. Capítulo 7. La decisión del dragón. Durante días, Issei permaneció en el santuario del dragón, conversando con los antiguos espíritus y meditando sobre su destino. Cada conversación le ofrecía una nueva perspectiva, pero también aumentaba la incertidumbre sobre su futuro. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el borde del santuario, Issei recordó a aquellos que una vez consideró sus amigos, los que habían sido como su familia. Aunque lo traicionaron, sabía que no era el único culpable de lo sucedido. Su propio poder, la fuerza destructiva de Agnología, había influenciado sus decisiones, convirtiéndolo en una amenaza a ojos de quienes lo rodeaban. Finalmente, Issei tomó una decisión. Se levantó y caminó hacia el centro del santuario, donde los dragones espirituales lo esperaban. He decidido, dijo con firmeza, no seré un destructor, ni tampoco me dejaré consumir por el poder de Agnología. Voy a usar este poder para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Crearé un mundo donde los débiles no teman a los fuertes. Los dragones lo observaron en silencio, y el más antiguo de ellos asintió con una especie de sabiduría eterna. Tu decisión es noble, joven Agnología. Pero recuerda, el camino que has elegido es difícil. Los que te temen intentarán destruirte, y aquellos que alguna vez te traicionaron podrían volver a hacerlo. Pero si mantienes la pureza de tu corazón, encontrarás la paz que buscas. Con esas palabras, el santuario del dragón comenzó a desvanecerse, y Issei sintió que el poder de Agnología dentro de él se estabilizaba. Ya no era un poder que lo controlaba, sino una fuerza que él dominaba. Al salir de las montañas, se sintió más ligero, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Capítulo 8. El retorno a la luz. Con un propósito renovado, Issei decidió regresar a la Academia Kuo, no para buscar venganza, sino para cerrar el capítulo de su antigua vida. Sabía que su regreso causaría miedo y confusión, pero estaba decidido a enfrentar las consecuencias de sus acciones, tanto las pasadas como las presentes. Cuando llegó, la academia estaba en alerta máxima. Los rumores de su regreso se habían extendido rápidamente, y tanto demonios como ángeles estaban preparados para enfrentarlo. Sin embargo, Issei no vino con intenciones hostiles. Desapareció antes de ser atacado y esperó a que la tensión disminuyera, buscando un momento para hablar con Rias en privado. Una noche, se presentó ante ella en la mansión Gremory, donde ella lo esperaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Issei, comenzó, pero él levantó una mano para detenerla. No soy el Issei que conociste, dijo, su voz firme pero tranquila. Pero tampoco soy solo Agnología. Soy ambos, y he elegido cómo quiero vivir. Rias lo observó, tratando de comprender al ser que estaba frente a ella. Finalmente, rompió a llorar, dejando salir todas las emociones que había reprimido desde su partida. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento tanto. Issei la dejó llorar, sin saber si podría perdonarla completamente, pero entendiendo que ambos habían sufrido. No puedo olvidar lo que sucedió, dijo suavemente, pero no he venido a destruirlos. He venido para seguir adelante, para encontrar un nuevo camino. Si quieres ser parte de eso, podemos intentar sanar juntos. Si no, partiré y nunca volveré. Rias asintió, secándose las lágrimas. Quiero intentar, respondió, su voz temblorosa pero determinada. Quiero ayudarte a encontrar ese nuevo camino. Epílogo. El dragón y la esperanza. Con el tiempo, Issei y Rias comenzaron a reconstruir su relación, no como lo que una vez fueron, sino como algo nuevo y más fuerte. Aunque la desconfianza inicial era palpable, ambos trabajaron juntos para superar el pasado y forjar un futuro donde su poder pudiera ser utilizado para proteger, no para destruir. Issei, con el poder de Agnología bajo control, se convirtió en un defensor del equilibrio, interviniendo en conflictos donde la injusticia reinaba, sin importar si era en el mundo de los demonios, los ángeles o los humanos. Su presencia, aunque temida por algunos, pronto se reconoció como una fuerza para el bien. Y así, el dragón negro, que una vez había sido símbolo de destrucción, se transformó en un faro de esperanza para aquellos que lo necesitaban. Aunque el camino que había elegido estaba lleno de desafíos, Issei sabía que no lo recorrería solo.
Con sus amigos, nuevos y viejos, a su lado, y un propósito claro en su corazón, el futuro era incierto, pero no temible. El rugido de Agnología ya no era un llamado a la destrucción, sino una declaración de que incluso el poder más oscuro puede ser utilizado para proteger la luz.